Vamos a viajar atrás en el tiempo, mucho más allá de la era de los dinosaurios, hacia un mundo que, la verdad, parece casi alienígena. Llegamos al período carbonífero, un capítulo en la historia de la Tierra que se desarrolló entre 359 y 299 millones de años atrás. Este no era un mundo de continentes familiares ni de paisajes modernos. En cambio, enormes mares poco profundos cubrían gran parte del planeta, y las masas de tierra comenzaban a unirse para formar el gran supercontinente Pangea. Incluso el aire era distinto, denso de humedad y con niveles de oxígeno mucho más altos que los que conocemos hoy en día. Fue una época de innovaciones biológicas impresionantes, un invernadero global que preparó el escenario para que la vida conquistara la Tierra de formas realmente espectaculares. El nombre carbonífero ya nos cuenta una historia. Significa portador de carbón, y se lo dieron los geólogos del siglo XIX al descubrir enormes vetas de carbón incrustadas en las rocas de esta era. Ese carbón es el resto comprimido y fosilizado de los bosques colosales que dominaron el planeta durante millones de años. La magnitud de estos antiguos bosques fue algo sin precedentes. Una explosión verde que cambió de manera fundamental la atmósfera y la geología del planeta. Cada pedazo de carbón que quemamos hoy es un fragmento de ese mundo perdido, una pequeña cápsula de luz solar antigua y vida prehistórica, conectando nuestra civilización moderna directamente con esos pantanos primitivos. El clima del carbonífero era, en su mayoría, implacablemente tropical. Imagínate un estado perpetuo de calor y humedad, un planeta sin casquetes polares significativos durante casi todo el periodo. Este ambiente de invernadero global, junto con la alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, creó las condiciones perfectas para que la vida vegetal prosperara. La lluvia era frecuente, alimentando enormes deltas pantanosos que se extendían por miles de kilómetros. Fue en estos humedales donde realmente comenzó la historia del carbonífero, una historia de crecimiento descomunal, criaturas gigantescas y un mundo a punto de dar un salto evolutivo impresionante. Esta combinación única de un clima cálido y húmedo, junto con una atmósfera rica en oxígeno, fue el motor de esta era increíble. Los elevados niveles de oxígeno, que tal vez alcanzaron hasta el 35% en comparación con nuestro 21% actual, impulsaron la vida. Permitieron que insectos y otros artrópodos terrestres crecieran hasta tamaños que hoy nos parecen monstruosos. También alimentaron el metabolismo de los primeros grandes vertebrados terrestres, los anfibios, que gobernaron estos reinos pantanosos. Este periodo fue un gran experimento del potencial de la vida, mostrando lo que puede suceder cuando los sistemas del planeta crean un ambiente como ningún otro antes o después. La característica que definía el paisaje carbonífero eran sus bosques. Pero, estos no eran bosques como los que conocemos hoy. No había flores, ni frutos, ni árboles de hojas anchas. En su lugar, la tierra estaba cubierta por densas y altísimas selvas de plantas primitivas que crecían hasta alturas asombrosas. Los reyes de este mundo vegetal eran los árboles licopodios, como el lepidodendron, conocidos como árboles escamosos por el patrón en forma de diamante, que dejaban en sus troncos las hojas caídas. Estos árboles tan extraños podían superar los 40 metros de altura, con troncos rectos y pocas ramas, formando un dosel uniforme y peculiar sobre los pantanos brumosos. Bajo estos gigantes, el sotobosque era una maraña densa de otras plantas igualmente extrañas, y por todas partes había helechos de todas las formas y tamaños, desde variedades pequeñas que cubrían el suelo hasta helechos arborescentes que llenaban cada rincón con sus frondas intrincadas. Esta vegetación densa cubría los continentes, creando un pantano inmenso a escala planetaria. La biomasa de estos bosques era realmente impresionante, atrapando cantidades enormes de carbono de la atmósfera y almacenándolo en el suelo. El ciclo de vida de estos bosques era de rápido crecimiento y descomposición, pero con una diferencia crucial. Cuando estos árboles gigantescos morían, a menudo caían en el agua estancada y pobre en oxígeno de los pantanos. En ese ambiente, los hongos y bacterias que normalmente descomponen la madera simplemente no podían sobrevivir. En vez de descomponerse y liberar su carbono al aire, la materia vegetal muerta se acumulaba capa tras capa, año tras año, durante millones de años.
Este proceso creó enormes depósitos de turba que con el tiempo geológico fueron enterrados, comprimidos y calentados, transformándose lentamente en los vastos yacimientos de carbón que hoy explotamos. Estos grandes bosques eran mucho más que una fuente de combustible futuro. Eran los pulmones del planeta, pero trabajando a toda máquina. A través de la fotosíntesis absorbían enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y liberaban grandes cantidades de oxígeno. Eso es lo que impulsó los niveles de oxígeno tan altos, generando las condiciones atmosféricas únicas de la época. Los primeros grandes bosques del mundo no solo crearon un nuevo paisaje, terraformaron todo el planeta, cambiando incluso el aire que respiraban sus habitantes y allanando el camino para la evolución de formas de vida gigantescas. La atmósfera superoxigenada del Carbonífero tuvo un efecto dramático en la vida animal, especialmente en los invertebrados. Los artrópodos, que respiran a través de un sistema de pequeños tubos llamados tráqueas, normalmente están limitados en tamaño por la eficiencia con la que pueden difundir oxígeno a sus tejidos. Pero en el Carbonífero, con tanto oxígeno en el aire, esta limitación se relajó y crecieron hasta proporciones realmente aterradoras. Patrullando los cielos sobre los pantanos estaba la meganeura, una libélula gigante con una envergadura de hasta 75 centímetros, más o menos el tamaño de una gaviota moderna. Era un depredador aéreo formidable, que volaba entre el dosel del bosque cazando otros insectos. En el suelo del bosque, otro gigante se desplazaba. Era la Arthropleura, una criatura colosal parecida a un milpiés que podía superar los 2 metros de longitud, convirtiéndose en el invertebrado terrestre más grande conocido de todos los tiempos. Con su cuerpo segmentado y blindado, se movía entre la maleza como un tren viviente, probablemente alimentándose de la materia vegetal en descomposición que cubría el suelo. Estos no eran los pequeños y discretos bichos que conocemos hoy. Eran actores principales del ecosistema, gigantes en su propio derecho, posibles solo gracias a la química única del aire carbonífero. Sin embargo, los indiscutibles reyes de los humedales pantanosos eran los anfibios. Habiendo evolucionado a partir de peces con aletas lobuladas, los anfibios fueron los primeros vertebrados en caminar realmente sobre la tierra, aunque seguían dependiendo del agua. Su piel suave y permeable necesitaba mantenerse húmeda, y sus huevos gelatinosos debían ser depositados en charcas o arroyos para evitar que se secaran. En el vasto y húmedo mundo del Carbonífero, esto no era ningún problema. Anfibios como el Eriops, una criatura robusta y poderosa de más de 2 metros de largo con un cráneo ancho y plano lleno de dientes afilados, eran los depredadores máximos de los pantanos, comportándose de manera similar a los cocodrilos actuales. Estas criaturas llevaban una vida dual, perfectamente adaptadas a su entorno. Pasaban mucho tiempo en las aguas turbias y poco profundas, cazando peces y otros anfibios más pequeños, pero también eran capaces de arrastrar sus cuerpos pesados a las orillas fangosas para tomar el sol en el aire húmedo. El Carbonífero fue, en verdad, la era de los anfibios. Se diversificaron en una amplia variedad de formas, desde pequeñas criaturas parecidas a salamandras hasta bestias gigantes y depredadoras que dominaban la cadena alimenticia. Durante millones de años, fueron los amos de la tierra, los animales más grandes y feroces que el mundo había visto hasta entonces. Mientras los anfibios dominaban los pantanos, una revolución silenciosa pero profunda comenzaba en las tierras más secas y elevadas. Un nuevo tipo de animal estaba surgiendo, uno que poseía una innovación evolutiva, que la verdad cambiaría para siempre el curso de la vida en la Tierra. Estos eran los primeros reptiles verdaderos. A simple vista, los reptiles primitivos como el Hylonomus quizás no parecían tan diferentes de algunos de sus parientes anfibios más pequeños. Eran criaturas pequeñas, parecidas a lagartijas, correteando entre la maleza. Pero, bueno, tenían un arma secreta que les permitiría liberarse de la orilla del agua y conquistar la tierra firme. Este avance fue el huevo amniota. A diferencia de los huevos gelatinosos y simples de los anfibios, que necesitaban un ambiente acuático, el huevo amniota era un sistema de soporte vital completamente autónomo. Tenía una cáscara exterior dura y protectora que evitaba que se secara, permitiendo que fuera depositado en tierra firme. En su interior, una serie de membranas creaba un estanque privado para el embrión en desarrollo, proporcionándole nutrientes, gestionando los desechos y protegiéndolo del mundo exterior.
Este invento extraordinario significó que por primera vez los vertebrados ya no estaban atados a los pantanos y ríos. Ahora, todo el continente estaba abierto para la colonización. Con la capacidad de poner sus huevos en tierra, los reptiles tenían una ventaja decisiva. Podían escapar de las aguas llenas de depredadores donde los anfibios debían reproducirse. Podían explorar y aprovechar nuevos hábitats en las zonas más secas del interior, inaccesibles para sus parientes dependientes del agua. Además del huevo amniota, los reptiles también desarrollaron otras adaptaciones clave para una vida completamente terrestre. Evolucionaron una piel escamosa e impermeable que reducía la pérdida de agua y pulmones más eficientes para respirar aire. Se estaban convirtiendo en verdaderos animales terrestres, adaptados para sobrevivir lejos del agua. La aparición del Gillinomus y otros reptiles tempranos marcó un momento crucial en la historia de la vida. Estas pequeñas criaturas fueron los antepasados de todos los reptiles posteriores, así como de las aves y mamíferos que vendrían mucho después. Fueron los pioneros de una nueva forma de vivir, llevando dentro de sí la clave para conquistar los continentes. La era de los anfibios aún estaba en pleno apogeo, pero ya se sembraban las semillas de su desaparición. Una nueva dinastía estaba surgiendo, destinada a heredar la Tierra y eventualmente dar origen a los poderosos dinosaurios. El mundo del Carbonífero, con sus selvas humeantes y enormes insectos, no podía durar para siempre. Cerca del final de este período, el clima del planeta comenzó a cambiar de manera dramática. La lenta colisión de los continentes para formar el supercontinente Pangea alteró las corrientes oceánicas y los patrones climáticos globales. A medida que las masas de tierra se unían, vastas regiones interiores quedaban aisladas de los vientos húmedos provenientes del océano. Las condiciones cálidas y húmedas que habían prevalecido durante millones de años empezaron a dar paso a un clima mucho más frío y seco. A este evento se le conoce como el colapso de las selvas carboníferas. A medida que el planeta se secaba, los grandes pantanos productores de carbón comenzaron a reducirse y fragmentarse. Los gigantescos licopodios y equisetos, tan perfectamente adaptados a las condiciones húmedas, no pudieron sobrevivir en los nuevos paisajes áridos. Empezaron a extinguirse a gran escala, siendo reemplazados por plantas más resistentes a la sequía, como las coníferas, que se adaptaron mejor a este mundo cambiante. Este colapso ambiental tuvo un efecto catastrófico en los animales que dependían del ecosistema de los pantanos. Los altos niveles de oxígeno empezaron a disminuir a medida que los vastos bosques desaparecían, lo que significó el fin para los enormes artrópodos. Los anfibios dominantes también enfrentaron una crisis. Su vida dual, que antes era una ventaja, ahora se convertía en una desventaja. A medida que los pantanos desaparecían, también lo hacían su hábitat y sus zonas de reproducción. Su piel suave, que necesitaba mantenerse húmeda, no era apta para los interiores secos de Pangea. Aunque algunos anfibios sobrevivieron adaptándose a los sistemas fluviales que quedaban, su dominio había terminado. El futuro pertenecía a las criaturas que ya estaban preparadas para un mundo más seco, los reptiles. Su piel impermeable y huevos adaptados a la Tierra los convertían en los pioneros perfectos para el nuevo y árido supercontinente. El final del Carbonífero fue una época de gran extinción, pero también de enormes oportunidades. Dejó tras de sí un legado increíble. Enterrados bajo tierra, quedaron los vastos depósitos de carbón que algún día impulsarían la civilización humana. En la superficie, el escenario estaba listo para el próximo gran capítulo en la historia de la Tierra, la era de los reptiles. Aquellas pequeñas criaturas, parecidas a lagartijas, que surgieron en las sombras de los gigantes de los pantanos, ahora estaban listas para conquistar el mundo, diversificándose y creciendo, hasta dar lugar a los dinosaurios de la era mesozoica. El mundo verde y húmedo del Carbonífero había desaparecido, pero su influencia se sentiría para siempre.